Vínculos, la radio de IES Valle de Uco. Elegimos hablar de esto, el podcast, un espacio de la radio Vínculos, perteneciente al Instituto de Educación Superior Valle de Uco, en convenio con el Postítulo de Género y Educación del IES Rosario Vera Peñalosa. Un podcast destinado a docentes y estudiantes con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en las aulas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Tulis y junto a Lorena Rosales somos trabajadoras sociales y docentes de los institutos de nivel superior del departamento de San Carlos. Juntas elegimos hablar de esto, una propuesta de podcast de la radio Vínculos, la 89.7, la radio del IES 9015 Valle de Uco. Bueno, hoy no está Lorena, así que estoy haciendo esto junto con mi compañera, con quien trabajo en el terciario. Ella es la licenciada Lucila Portela, ella es socióloga, es docente de nuestro instituto y también es parte del equipo de investigación de la institución. Hola Lucila, ¿cómo estás? Hola Liliana, hola a todas. Bueno, vamos a seguir en este podcast hablando acerca de cómo pensamos, qué tenemos que tener en cuenta para trabajar y pensar la perspectiva de género en las aulas. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Y queremos que nos cuentes. Bueno, en principio nosotros estuvimos trabajando en una serie de investigaciones con otras y otros docentes y armamos como un material donde pensamos en cómo planificar con perspectiva de género. Y lo primero que planteamos es que debiéramos repensar los valores sexistas que tenemos naturalizados y que nos resultan invisibles y que muchas veces reproducen estos estereotipos de género, ¿sí? Los sesgos sexistas están presentes en muchísimas áreas del conocimiento, en la ciencia, y repensar sobre estos sesgos nos permiten generar otro contenido que sea que tenga perspectiva de género. Uno de los sesgos sexistas es el androcentrismo, que consiste en entender el mundo desde la perspectiva masculina, sobrevalorando la actuación de los varones o ignorando o trivializando las experiencias de las mujeres. El androcentrismo, por ejemplo, en relación a la salud, cuando nosotros estuvimos trabajando con la carrera de enfermería, vemos que muchas de las investigaciones que se han hecho en salud están basadas en el cuerpo de los varones y es muy reciente la incorporación de las mujeres en los estudios. Entonces, por ejemplo, si uno busca un ataque cardíaco y pone esas palabras en Google, va a ver imágenes de varones que se agarran el pecho porque ese es el síntoma generalizado. Sin embargo, es un síntoma propio de los varones, no así de las mujeres. Entonces, eso es un ejemplo de androcentrismo, ¿no? El cuerpo masculino como medida de todas las personas. En otros ámbitos, por ejemplo, cuando se habla de, en algunos textos de historia, por ahí uno puede encontrar frases como: algunos pueblos primitivos se trasladaban junto con sus animales, sus enseres y sus esposas. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de la mujer como objeto, ¿sí? Y no como protagonista. Este es otro ejemplo de androcentrismo. Otro de los sesgos sexistas es la sobregeneralización, que va un poco sobre lo mismo y es tomar el punto de vista masculino de un fenómeno y generalizarlo. En relación a los estudios en salud, esto sucede en muchísimos casos, en muchísimas enfermedades o síntomas.
también en eso pensábamos que cuando también así como el ataque cardíaco está directamente relacionado al varón, al cuerpo masculino, y es lo primero que surge, también pasa que, por ejemplo, los ataques de pánico, lo que se llama la histeria o la depresión están asociadas a un cuerpo femenino. Exacto, ese sería otro tipo de sesgo, que es el propio de su sexo, ¿no? O sea, naturalizar que hay acciones, roles u actitudes que son más apropiadas para un sexo que para otro. Entonces, las mujeres en general son catalogadas como pacientes que se quejan en exceso o que sus síntomas están más atribuidos a influencias emocionales que en los varones, porque parecería que eso es propio de las mujeres. Entonces, ese es otro sesgo. Ese es otro sesgo, que en este ejemplo que diste vos se puede observar. Otro de los sesgos que podemos considerar es la insensibilidad de género. Cuando se desconoce el género como una variable relevante, ¿sí? Lo mismo en los modelos de predicción, por ejemplo, en pacientes con síndrome coronario, no está demostrado que funcionen en mujeres, ¿sí? Porque se han desarrollado en poblaciones masculinas. Entonces, no se evalúa que el género sea una variable que modifica, que cambia. Exacto. Esta manera de mirar. Exacto, sobre todo cuando se piensa en el hombre, ¿no? O sea, las mujeres no se incorporaron a las muestras de ensayos clínicos hasta los 90, porque se consideraba que los ciclos hormonales femeninos hacían variar los resultados. Sin embargo, una vez comprobados en la población masculina, sí se aplicaba a la población femenina sin ningún reparo. O sea, este es el sesgo de la insensibilidad de género, ¿no? Estamos viendo cómo se considera que no es una variable relevante en algunos aspectos y sí en otros, ¿sí? Y se sobregeneralizan conclusiones de ensayos hechos en varones sobre población femenina sin considerar que sí puede haber que es una variable que influye. Entonces, estos sesgos, lo mismo pasa si pones en Google ataque de pánico, van a aparecer mayoritariamente imágenes de mujeres en esta situación, porque es algo que se atribuye específicamente a las mujeres. ¿Y cómo influye esto a la hora de dar una clase? A la hora de pensar una clase o de un docente en las aulas. Entonces, lo primero que debemos hacer es considerar estos sesgos sexistas. Saber que esto está. Que estos sesgos sexistas atraviesan la construcción del conocimiento científico, de los materiales de estudio, de la bibliografía en general, sobre todo hacia atrás. Ahora empiezan a haber materiales con mayor perspectiva de género en distintos ámbitos, investigaciones que se permiten trabajar desde la perspectiva de género, y entonces estos sesgos sexistas son puestos en discusión. Pero cuando uno va a elegir el material con el que trabajar, lo primero que hay que ver es qué sesgos sexistas tiene ese material. Como para buscar otros ejemplos u otras imágenes u otra forma de expresarlo que permita como corregir ese sesgo, ¿no? Hacerlo, o por lo menos hacerlo visible. Si pensamos, por ejemplo, en estos ejemplos, cuando damos ejemplos de varones y de mujeres, en cualquier espacio, porque está aplicado a cualquier espacio, de cualquier materia, digamos, ¿no? ¿Cómo estamos acostumbrados a poner de una manera al varón y de una manera a la mujer? Claro, por ejemplo, si uno va a usar un ejemplo o una imagen de ejemplo, o va a expresar una situación cotidiana para ejemplificar un contenido, en general los varones suelen ser personas activas, que están en el medio laboral,
En cuanto a las imágenes, se los suele ver en espacios abiertos, en relación con otras personas, ¿no? Como ocupando un lugar social o de liderazgo. Y cuando se ejemplifica con las mujeres, en general se suele tomarlas para referenciarlas al ámbito doméstico, al ámbito de cuidado, en espacios más cerrados, por ahí más aislados. Entonces también uno puede repensar estas situaciones. Claro, estás transmitiendo un mensaje. Estás diciendo que el lugar ocupa el varón y la mujer en la sociedad. Exacto. Esto es lo que apuntamos a revertir cuando estamos pensando en escribir o pensar en nuestras planificaciones, ya sea a nivel medio, a nivel superior, en cualquier nivel, teniendo en cuenta estos sesgos, que son los que nos llevan a mirarla de una sola manera o mirar con la mirada masculina. Uh-huh. Por ejemplo, tomar ejemplos de mujeres en situaciones de liderazgo o mujeres en situaciones laborales y de relaciones con otras personas, y poder también dar ejemplos de varones a cargo del cuidado o a cargo de tareas domésticas. Este tipo de imágenes, de ejemplos, colaboran en la perspectiva de género. Claro. Bueno, quería que nos contaras acerca de cómo funcionan los currículos, ¿no? Cuando nos ponemos a planificar. Uh-huh. Bueno, por un lado tenemos el currículo formal, el del contenido que vamos a dictar, y en este caso es importante entonces ver qué bibliografía vamos a utilizar, uh-huh. ¿Sí? Acá es interesante revisar la bibliografía hecha por mujeres. Usualmente, históricamente, los hombres tienen más trayectoria y se usa la bibliografía de hombres, y entonces está bueno pensar si ese contenido ha sido elaborado más recientemente por autoras mujeres. También el contenido en sí, ¿no? O sea, qué vamos a dar, qué ejemplos vamos a dar, qué imágenes vamos a utilizar, todo esto que decíamos recién, como para favorecer la perspectiva de género. También integrar el saber de las mujeres y su contribución histórica, ¿no? Pareciera en general que el hombre es el protagonista, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la imagen esta de la evolución del hombre, que lo expresamos así cuando debiera ser la evolución de la humanidad. Claro. Y entonces tenemos este simio que se convierte en varón. O sea, tenemos muy fija esa imagen del hombre como protagonista. Y esto se percibe así. El hombre se siente protagonista y la mujer se siente, se ven como un personaje secundario, o más sin tanto posibilidad de influir, de crear, de hacer. Entonces, estas imágenes es las que podemos revertir con el contenido que damos. Uh-huh. Y también el currículum oculto, que tiene que ver en cómo se ofrece esa información, qué lenguaje se utiliza, qué dinámicas se utilizan, y ahí podemos tener en cuenta, por un lado, el lenguaje, utilizar un lenguaje no sexista. En general, bueno, por ejemplo, cuando hablamos del hombre, hablar del ser humano, utilizar más términos genéricos que más incluyan genéricos a ambos sexos o ambos géneros, ¿no? Frente a la diversidad. Exacto. Que tenemos no solamente en la formación, sino en los estudiantados, ¿no? En el estudiantado. Exacto. Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, en vez de decir los maestros, padres y alumnos, podemos hablar de la comunidad escolar. Uh-huh. Podemos hablar de jefaturas en vez de los jefes, ¿sí? Y también en cómo expresamos contenido cuando nos referimos a mujeres, ¿sí? Para que no queden siempre en situaciones dependientes o subalternas. Uh-huh. Como decíamos recién, ¿no? Cuando encontramos una frase que dice: los nómades se trasladaban con sus enseres, mujeres,
ancianos y niños de un lugar a otro, estamos hablando de que hay un protagonista y los demás son dependientes de ese protagonista. Sí. Androcéntrico, digamos, ¿no? Androcéntrico, que ahí también está el tema de la mirada de las infancias y del adultocéntrico también, aunque es otro tema. Cuando podríamos expresar, por ejemplo, los grupos nómades se trasladaban con sus enseres de un lugar al otro. E incluimos en ese grupo están las mujeres adultas, los varones adultos y también las infancias, digamos, todos son protagonistas de esa historia. También podemos encontrar una frase que diga que a las mujeres les concedieron el voto durante el gobierno peronista y otra vez estamos expresando un lugar subalterno de la mujer, cuando en realidad podríamos decir que las mujeres ganaron o conquistaron el voto. Claro, fue una lucha colectiva, claramente. Exacto. Entonces, la forma en que expresamos es importante, porque es cómo hacemos que se visibilice ese aporte de las mujeres en la historia. Y eso es algo que podemos revisar en todo el contenido que damos. Claro, pensar en que la bibliografía está, hay que buscarla. Esa es la manera también de tener una mirada distinta acerca de lo que damos, cómo lo damos y qué marco teórico, qué respaldo bibliográfico estamos utilizando. Exacto. Ya con estos cambios, digamos, esto de pensar la bibliografía, el lenguaje, tomar imágenes que sean más igualitarias y equitativas entre hombres y mujeres, no que sea desventajosa para las mujeres, estamos ya pensando de una manera distinta. Estamos incorporando a las mujeres como protagonistas en lo que vamos a dar, sea lo que sea, ¿no? Otra consideración que podemos tener es el uso en cuanto a las dinámicas más en el aula, el uso del espacio y de la palabra, ¿no? Hay una generalización de que los varones ocupan el lugar protagónico en el espacio del aula y también en los espacios de recreación y muchas veces toman la palabra más que las mujeres. Entonces también se pueden proponer dinámicas que favorezcan una participación más equitativa o donde la voz de todas las diversidades puedan ser escuchadas. Perfecto. Claro, hay como ya estamos acostumbrados a eso. Entonces esas son las cosas que necesitamos romper para pensar en aulas también más igualitarias y más equitativas. Bueno, muchísimas gracias Lucila, gracias por estar aquí. Un podcast de la FM Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015 Valleduco. Hasta nuestro próximo encuentro. Seguimos eligiendo hablar de esto. Seguinos en las redes y escuchanos en Spotify. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Vínculos Academia, el espacio de contenidos para docentes y estudiantes. Este y todos nuestros contenidos encontralos también en Spotify y Google Podcast.